¿Tú crees que puede ser causante de una lesión? Sin duda que sí, pero sobre todo porque esto tiene una explicación a nivel científico, ¿no? Cuando nosotros liberamos cortisol de manera muy continuada, lo que se produce en nuestro cuerpo es una tensión muscular muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos entrenando o compitiendo a alto rendimiento con una tensión muscular muy fuerte. Entonces, vas a estar más cerca o puede ocurrir Qué fuerte. que venga una lesión por eso, por esa tensión muscular que se produce. Hola, yo soy Ángel, soy psicólogo deportivo. Yo me dedico a trabajar tanto con deportistas como con grupos de deportistas. Diferenciamos de deporte a nivel colectivo o a nivel individual. Y principalmente mi función o mi labor con todos ellos es tratar de darles o de brindarles herramientas psicológicas para que cada uno de ellos pueda adquirirlas, pueda trabajar con ellas y al fin y al cabo que mejoren su rendimiento deportivo. Yo me llamo Ricardo, encantado. Encantado. El motivo un poquito de la entrevista que te vamos a hacer es un poquito para que aportes toda tu información a nivel de psicología deportiva. Entonces, nada, tengo la primera pregunta en el tema de la psicología en el deporte. ¿Es solo para atletas que no tienen suficiente disciplina? Es una pregunta, la verdad, que bastante interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que todo el mundo se lo pregunta y lo hemos estado hablando antes también fuera del podcast, ¿no? Que hace un tiempo, por suerte ya no era un tema un poco tabú, ¿no? Como un signo de debilidad que se mostraba, pero al fin y al cabo con la experiencia también que voy teniendo con el trabajo con los deportistas, cada vez veo más que es totalmente al contrario, ¿no? Hay que tener mucha disciplina para trabajar a nivel psicológico, porque por ejemplo mi trabajo en sesiones son sesiones de 1 hora de duración en los que estoy cara a cara con el deportista, tratamos diferentes temas e intento ayudarles con herramientas psicológicas, pero yo siempre les digo lo mismo, ¿no? El trabajo va más allá de la propia sesión, ¿no? Es lo que hacen luego ellos después, durante las próximas semanas, durante los siguientes días hasta que nos volvemos a ver. Entonces sí que requiere de mucha disciplina porque trabajar la cabeza no es algo sencillo. O sea, que tú les mandas trabajo, les mandas tareas a trabajar. Exacto, sí. Nosotros trabajamos o intentamos hacer un análisis de cómo está la situación, en qué punto se encuentran, hacia dónde quieren ir y a partir de ahí vamos trabajando. Es totalmente un proceso, hay que ir poco a poco, ellos se van llevando tareas, actividades para casa y así voy teniendo yo también un poco de feedback con ellos. Al tema de la mente, que hoy en día digamos que muchísima gente tiene muchísimas enfermedades, patologías e intenta un poco cuidarse, ¿no? Porque como has dicho antes que era un tema tabú y ahora ya la gente ya entiende que puede ir a un psicólogo, a un psiquiatra o que puede hablar de sus sentimientos sin tener vergüenza. En el tema del deporte, ¿tú crees que ese tema del tabú que hemos hablado antes, que es en vez de entrenar más y menos quejarse, o ya está cambiando eso? Yo creo que por suerte es algo que está cambiando, la verdad, que sí que hace unos años era un tema muy tabú porque se veía como un signo de debilidad. El deportista que trabajaba la mente quería decir que lo que se veía desde fuera a través de medios de comunicación, incluso de equipos rivales, si se trata de un deporte colectivo o de un contrincante, ¿no? Se veía como un signo de debilidad y lo llevaban muy en silencio, incluso no se atrevían a dar el paso y luego pues lo que acarrea todo eso, ¿no? Depresiones, ansiedades, cosas muy muy complicadas que ya van fuera del deporte y por suerte a día de hoy no ocurre eso. Entonces creo que sí que es necesario, sobre todo conforme vas aumentando el nivel de trabajo, el nivel de exigencia o el nivel de rendimiento, pues todo se iguala, ¿no? Un poco, lo físico se iguala, lo técnico se iguala, lo táctico, cuando estás a un nivel profesional muy alto se iguala y lo que marca la diferencia al fin y al cabo es la cabeza, entonces... Claro, porque cuando un atleta, digamos que va a un alto rendimiento, su mente puede ser que igual no vaya al mismo nivel. Exacto. Entonces tú te encargas de mejorar, Exacto. de darle herramientas para poder llegar a ese nivel, a ese plus que le falta, ¿no? Exacto, muchas veces es eso, ¿no? Desarrollan mucho el físico, desarrollan la técnica, sobre todo cuando empiezan en edades tempranas, van desarrollando o van aprendiendo, ¿no? Lo que es el deporte, se van familiarizando, pero llega un momento en el que la competición es tan exigente que lo que marca la diferencia son los pequeños detalles, ¿no? El que aguanta la presión, el que es capaz de estar concentrado durante todo lo que dura una competición, el que mantiene una motivación constante durante lo que dura todo el proceso de entrenamiento. Hay muchas variables y es muy amplio, pero por suerte cada vez es más común y estamos más familiarizados todos. Qué bueno. Dentro de esas herramientas que utilizas, como tocas muchísimos deportes, ¿nos puedes decir, por ejemplo, dentro de los deportes, por ejemplo, individuales, diferenciarnos entre los individuales y los que son más de equipos, cuáles las más habituales o las que más sueles usar? Principalmente hay que diferenciar el trabajo de deportes colectivos o deportes individuales por el principal hecho de que cuando tú compites de forma colectiva todo se atribuye a un grupo, ¿no? A un entrenador, a un colectivo y tanto lo bueno como puede ser una victoria como lo malo, un error o cometer un
o perder una competición, no te lo atribuyes a ti como algo personal, Claro. ¿no? Compartes y ese sentimiento es algo compartido. A nivel individual es diferente, ¿no? Porque te enfrentas tú contra ti mismo, tú contra tus pensamientos, tú contra tus emociones, y en ese sentido hay muchas herramientas, ¿no? Yo siempre lo suelo diferenciar en variables. Hay variables psicológicas como la concentración, la motivación, la confianza, el control del estrés, ¿no? El control de los nervios antes de competir, durante la competición, cómo asimilas o cómo corriges un poco lo que ha pasado en la competición anterior. Entonces, principalmente las herramientas con las que se trabajan son sobre esas variables, ¿no? Dentro de cada variable pues, se pueden trabajar con diferentes herramientas, hay diferentes vertientes, pero principalmente el rendimiento o el trabajo a nivel psicológico se sostiene sobre esas 4 o 5 que te he comentado, ¿no? La confianza, la motivación, el control de la ansiedad o el control de los nervios y la concentración. ¿Cuál crees que es el principal error que suelen tener a nivel mental? ¿Tema de la concentración o nervios? ¿Cuál es el que, digamos, el que ves más común? Sobre todo a nivel individual, hablando de deportes a nivel individual, el primero creo que es la autoexigencia, el no permitirte fallar. O sea, tú te propones una marca y no llegar a esa marca muchas veces produce frustración, produce una serie de emociones negativas que evidentemente no ayudan para nada a seguir creciendo y a seguir mejorando. La concentración también es otro de los temas más importantes, porque al fin y al cabo una competición, si es de larga duración, requiere de mucho trabajo, ¿no? Y hay muchas herramientas que te permiten estar conectado con ese momento, ¿no? Con el momento presente, no pensar en cosas que ya han ocurrido o incluso lo que va a ocurrir, centrarte en el resultado. El control del estrés, el control de los nervios precompetitivos, creo que es importantísimo, porque al final es cómo vas a afrontar tú esa competición, ¿no? Si tú empiezas nervioso, con dudas, con incertidumbre, que es lo más normal, que es lo más normal, te va a perjudicar, ¿no? En este caso también decir que los nervios, por ejemplo, yo siempre lo hablo muy naturalmente con todos los deportistas con los que trabajo. Los nervios es algo normal, creo que es algo que ya ni las personas, sino que los animales... Es algo que tenemos que expresar, ¿no? Exacto, lo tenemos, incluso a veces son buenos porque nos preparan para la acción, ¿no? Nos preparan para competir, nos ponen en un nivel de activación óptimo. El problema es cuando esos nervios pasan una línea y nos superan, ¿no? Ahí es cuando el rendimiento cae en picado, porque se nos escapa de las manos muchas cosas y actuamos, sobre todo la toma de decisiones, hay muchos factores que influyen en estos nervios de manera negativa. ¿Se puede entrenar la mente igual que se puede entrenar el cuerpo? Una muy buena pregunta, ¿vale? Creo que Gracias. además es algo interesante porque al fin y al cabo entrenamos o entreno con los deportistas que trabajo, desde la rama de la psicología deportiva, se entrena lo que ocurre en nuestro cerebro y al fin y al cabo el cerebro es un músculo, ¿no? No deja de ser un músculo. Sí. Por lo tanto, a tu pregunta la respuesta es sí, el cerebro se entrena exactamente igual que cualquier otro músculo. Yo pongo un ejemplo muy tonto siempre, pero al final creo que es bastante efectivo, ¿no? Tú no puedes pretender ir al gimnasio a ponerte fuerte, ir un día, hacer 10 repeticiones de bíceps y no volver en 3 meses, ¿no? Evidentemente no va a producir ningún cambio. Pues a nivel psicológico es un poco igual, ¿no? Requiere de trabajo, requiere de constancia, de ir poniéndote objetivos. No puedes pretender trabajar algo muy específico de golpe. Primero hay que empezar un poco por conocerte a ti mismo, por ver cómo gestionas las emociones, ¿no? Requiere de un proceso. Entonces sí que se traduce o se entrena de manera similar, ¿no? El trabajo a nivel físico, evidentemente es mucho más específico, pero el trabajo a nivel psicológico también requiere de Y estos una vez que se pasos. trabaja, digamos que el avance es increíble, ¿no? Me imagino que a nivel mental, cuando una persona ya está preparada, a nivel físico tiene un buen cambio. Exacto. Sobre todo cuando rompen esa barrera, ¿no? Porque hay muchas veces que el propio deportista se limita a sí mismo por creencias. no se lo cree. Exacto. O porque viene de experiencias pasadas que ha tenido que no han sido todo positivas del mundo, o se ha encontrado con entrenadores, compañeros que le han juzgado, le han criticado, no ha llegado a conectar con su mejor versión. Exacto. Y cuando logramos romper esa barrera, ¿no? Por ejemplo, yo un trabajo que hago mucho desde la sesión número 1 es el que ellos expresen sus fortalezas, ¿no? Que apunten, que anoten en qué son buenos, cuáles son sus cualidades, qué oportunidades de crecimiento tienen. Y a partir de ahí ellos ya se dan cuenta, conforme lo escriben sobre el papel, ellos lo ven y lo miran y dicen, ostras, pues valgo más quizás de lo que yo me imaginaba. Y a partir de ahí es ir caminando, ir continuando con ese proceso hasta que vaya adquiriendo todas las herramientas y las técnicas que trabajamos. Por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema de herramientas, enfocado un poquito en el tema del CrossFit, ¿qué herramientas psicológicas darías a todos los atletas que se van a preparar un WOD, digamos, en una clase diaria? A ver, yo creo que aquí diferenciaría 2 o 3 herramientas principales, ¿vale? Creo que una de ellas, y es de las más top o las más utilizadas a nivel de alto rendimiento, como es la visualización, ¿vale? Creo que la visualización es una herramienta muy potente. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de recrear en tu cabeza miles y miles de veces, por ejemplo, un WOD, ¿no? O una técnica en concreto, o una acción que requiera de más técnica de lo normal, tú puedes ser capaz de en tu propia casa, estando tranquilo, en el salón de tu casa, tumbado en la cama, de recrear mentalmente visualizarlo, ¿no? Exacto, visualizar.
pasar, ¿no? Al final produces las mismas conexiones neuronales, esto está muy estudiado, que si lo estuvieses haciendo en la vida real. Por lo tanto, es una ventaja muy buena para entrenar muchas más veces, algo que no vas a poder hacer de forma física porque el cuerpo te diría que no puedes más, ¿no? Entonces, la visualización, por ejemplo, es una herramienta y una técnica muy buena, muy positiva. Yo invito a todo el mundo con el que la practico que la ponga en práctica, que le dé utilidad, que se vaya familiarizando con ella, porque la verdad que es muy útil. Otra herramienta, por ejemplo, también para superar un WOD, yo creo que puede ser el autodiálogo, ¿no? La forma en la que tengas de hablarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú puedes hablarte con cierta limitación o tener un mensaje totalmente positivo, tener un mensaje que te transmita confianza, que te genere seguridad, y eso es lo que te va a permitir también poder desarrollarlo, ¿no? Entiendo, yo por ejemplo no he practicado nunca CrossFit, pero sé que es un deporte muy duro y entiendo que habrá momentos durante el WOD en el que la mente juega, es un papel importante ahí, sí, la verdad. Tendrás un nivel alto de fatiga física y eso se traduce en fatiga a nivel mental, ¿no? La toma de decisiones, la velocidad de reacción, todo influye. Entonces, si tú tienes ahí en ese momento un diálogo de tranquilidad, de confianza, de estar sereno, ¿no? de valorar que haces eso por disfrute también. O sea, que ves interesante el poder hablar contigo mismo un poquito y o retransmitirte a nivel mental todo lo que has estado pensando el día anterior que te has preparado, por ejemplo. O incluso cuando estás haciéndolo, autoanimarte. Exacto. O sea, diciendo, oye, vas bien, sigue así, no te canses, no pasa nada. Además, porque muchas veces estamos acostumbrados a que nos animen la gente de fuera, sí, ¿no? Sí. Pero hay veces que Qué mejor que se anime uno a sí claro, mismo, exacto. ¿no? Y cuando estás muy cansado, cuando estás muy fatigado, no quieres ni escuchar al que tienes al lado, ¿no? Pero cuando tú eres el que te está animando, el que te lo tienes que creer, ¿Qué diferencia es de que tú a ti mismo te animes a la sensación de que estés en plan, no lo voy a conseguir? A ver, principalmente está relacionado con el esfuerzo, porque muchas veces es eso, ¿no? Nos limitamos a nosotros mismos. Creemos que esto está es un tema que se habla mucho, por ejemplo, el tema de cuando alguien intenta aguantar la respiración debajo del agua. Cuando pasa un minuto y medio, nuestra cabeza nos está diciendo sal del agua que te vas a ahogar. Y cuando ocurre ese momento, estamos a un 50% de nuestra capacidad pulmonar. Por lo tanto, es nuestra mente la que nos está limitando eso. Pues en el CrossFit creo que es algo parecido, ¿no? Tú puedes creer que no puedes más, que estás ya reventado físicamente, pero si tienes de verdad ese diálogo, evidentemente tienes que saber que tienes la capacidad de hacerlo, por supuesto. Cada uno con sus limitaciones. Exacto, pero si tú tienes ese diálogo interno positivo, de confianza, beneficioso al final para rendir y para sacrificarte, te va a beneficiar mucho más que si tienes una limitación a nivel mental. ¿Cómo podríamos mantener la motivación en una preparación deportiva? En una carrera, en un evento que me esté preparando para un evento de CrossFit o cualquier maratón, ¿cómo sería? Aquí es algo también que hemos estado hablando antes fuera de cámara, ¿no? Que es como la preparación de una oposición, que al fin y al cabo es un periodo muy largo de tiempo para luego una prueba que dura X tiempo, ¿no? En este caso, pues una prueba de CrossFit puede durar X tiempo, no sé cuánto durará, pero la preparación son meses, ¿no? Entiendo. Entonces, para mí, una herramienta o de las más útiles para mantener una motivación, principalmente es tener un trabajo o un planteamiento de objetivos muy claro, ¿no? Objetivos a corto plazo, objetivos a medio plazo y objetivos a largo plazo, ¿no? Reales, ¿no? Objetivos reales. Exacto. Estos objetivos yo siempre los diferencio en dos. Objetivos de resultado, que al final es qué quieres que ocurra el día de la prueba, que viene muy bien, a todos nos gusta imaginar, ¿no? O fantasear un poquito con qué queremos que ocurra, pero luego hay que bajar un poco a la tierra, ¿no? Te quedan 6 meses para presentarte a la prueba, hay que ir día a día, ¿no? Entonces, plantearte objetivos que sean realistas, que de verdad tú puedas alcanzar, que los puedas ir midiendo, sobre todo, que tú cada semana puedas coger la hoja donde has apuntado los objetivos e ir haciendo check en todo lo que te has planteado, plantear objetivos nuevos, y ese es el momento o el proceso en el que te permite mantener una motivación constante. Porque cuando el periodo de tiempo es tan largo, lo vemos tan lejos el momento de la prueba, que es cuando aparece esa desmotivación, ¿no? ¿Y tú crees que estos tipos de eventos deportivos, porque yo vemos que mucha gente no quiere participar porque le da miedo o porque no va a llegar o porque no es para él o cómo voy a estar yo en esta carrera o en este evento? Por ejemplo, ahora que tenemos un evento de Aerox o un evento de CrossFit, pero siempre lo marcamos con mucho tiempo, 6, 7 meses, y siempre decimos un poco a todos los atletas que disfruten del proceso, que se lo preparen, que participen, que al final, como dices tú, igual lo ideal sería llegar al podium, o bueno, ese sería la cumbre, ¿no? Pero el poder ya solo hacerlo o terminarlo, para mí es un reto muy importante. Hay muchos clientes que lo han hecho y que poco a poco han ido avanzando a niveles increíbles. Entonces, ¿tú crees que esto les viene muy bien también a nivel suyo también como persona, como tener algo que tenga como un proyecto, una ilusión? Totalmente. Yo creo que al final, bueno, en primer lugar, creo que es imprescindible o muy importante el que practiques el deporte por disfrute, ¿no? Porque al final sea un hobby, sea algo que te siente bien a nivel físico, que te siente bien a nivel mental, lo hablábamos antes también, ¿no? Es muy terapéutico el deporte, te sirve para desahogarte, ¿no? Acaba el día, llevas
todo el día estresado del trabajo, te metes en el box, ¿no? Te desahogas, te desfogas, haces todo, te genera un disfrute y una sensación buena. Aparte que luego a nivel físico, evidentemente, cada vez te ves mejor, ¿no? Entonces yo creo que yo lo que le recomendaría a la gente es que cada uno se plantee sus propios objetivos, que no se comparen con los demás, que no intenten o no vean a gente que lo hace mejor que ellos y por lo tanto se infravaloren, sino que cada uno tenga sus propios objetivos, sus propias metas y conforme las vayan cumpliendo se van a sentir bien, porque al final es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Ahora que dices el tema de las comparaciones, ¿crees que son buenas? Es un tema también complicado. Yo más que comparar, por ejemplo, a mí la palabra comparación no me gusta porque cuando tú te comparas, si la otra persona es mejor que tú, normalmente tú tiendes a infravalorarte, ¿no? Te pones por debajo, estás en un escalón por debajo. A mí me gusta más la palabra de inspirarte en alguien, ¿no? Más que compararte con alguien. Cuando tú tienes a alguien que hace algo mejor que tú, te puedes inspirar, puedes intentar imitar lo que él hace, puedes intentar pues, sus hábitos, ¿no? Las rutinas que tiene, pues te fijas en pequeños detalles para tratar de... Para adquirirlas. Exacto, para tú adquirirlas. Pero la comparación para mí tiene una connotación como incluso negativa, podríamos decir, ¿no? Porque sobre todo si la otra persona hace las cosas mejor que tú vas a tender a infravalorarte porque nunca vas a llegar. Al final cada uno tiene un nivel, cada uno siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? Eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Entonces, más que compararte, yo tendería a inspirarme, ¿no? A intentar adquirir todo lo que pueda, exprimir a esa persona, si la tengo cerca, pues intentar aprender de esa persona, aprovecharlo y adquirirlo yo para mí. Luego que lo desarrollaré de la forma que lo tenga que desarrollar, pero más que compararme, trataría de inspirarme en esa persona. Vale, sacarle algo positivo. Exacto, sacarlo bueno de ahí. Ante una lesión, ¿cómo podríamos acompañarla psicológicamente? Esto es un tema complicado, ¿vale? Porque al final una lesión, en principio depende de la lesión. Hay lesiones un poco más leves, hay lesiones mucho más graves, pero principalmente la lesión se pasa como si fuera una etapa de un duelo, de cuando pierdes a un ser querido, en el que al principio pues hay negación, rabia, ¿no? Frustración, no quieres aceptar si te has roto una rodilla, si te has luxado un brazo, cualquier cosa que te vaya a suponer muchos meses de estar fuera, al principio vas a pasar por eso, ¿no? Entonces, principalmente el apoyo psicológico que se hace en esa etapa es el de pues, hacer un soporte, ¿no? Intentar validar que es normal que estés triste, es normal que estés frustrado, ¿no? Y a partir de ahí, de cuando ya vas asimilándolo y vas superando esas etapas, empezar a plantear esos objetivos de trabajo, esos objetivos de mejora, ¿no? Volvemos a lo mismo, los objetivos en una recuperación de una lesión son muy importantes, porque cuando alguien se rompe un cruzado y le dicen que hasta dentro de un año no va a poder hacer deporte, lo ve tan lejos que normalmente en ese proceso o va a abandonar la recuperación o no va a cumplir las pautas que le ponga su fisioterapeuta, su preparador físico. Entonces yo con la gente que trabajo que sufre una lesión intentamos trabajar eso, ¿no? O sea, normalmente vais siempre a la par, puede ser que tanto el fisio como un psicólogo... Sí, sobre todo también yo le pido mucho el contacto con los otros profesionales. Yo soy fiel defensor del trabajo multidisciplinar, creo que es importante, sobre todo cuando estamos hablando de una lesión, porque si yo no sé la preparación física que tiene o a nivel de fisio, ¿no? El grado de flexión de la rodilla que le está haciendo, pues no voy a poder ayudarle a plantear objetivos. O podemos plantear objetivos que sean irreales porque yo no sé en qué situación se encuentra. Entonces, un contacto directo entre los diferentes profesionales que trabajan con el deportista lesionado. Exacto. Pero principalmente que se plantee pequeños objetivos, que vaya cumpliendo metas, porque eso es lo que le va a permitir. Y le vais normalizando, ¿no? O sea, la idea es normalizar lo que ha pasado. Exacto. Que se lo plantee, o sea, que vea la realidad y que al final durará en un tiempo. Si lo va trabajando. Sí, ¿no? Y que va a tener que pasar una etapa de estar triste, de a lo mejor dormir poco, de estar frustrado, impotencia, porque tiene que ser difícil. Porque a mí, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí? Pero eso se pasa. Al final son las etapas parecidas a las del duelo y al final llega un momento en el que lo asimilas y una vez lo asimilas y lo asumes es cuando... Y si lo asimilas y lo has gestionado bien ante una lesión, o sea, puede ser algo positivo, luego a cara a cuando ya esté recuperado puede tener una fortaleza mental muy buena, ¿no? Exactamente, y ahí ya lo estás extrapolando a cosas totalmente fuera del deporte, ¿no? Cualquier otra cosa, cualquier otro imprevisto que tengas en tu vida cotidiana, vas a poder afrontarlo de otra manera si has sufrido o has padecido una lesión y un proceso de recuperación. Sí, por supuesto. Vale, pues mira, aprovechando que estamos con el tema de las lesiones, tengo una pregunta en el tema de la mente. Vale. ¿Tú crees que puede ser causante de una lesión? ¿Crees que la mente puede ser? Sin duda que sí, pero sobre todo porque esto tiene una explicación a nivel científico, ¿no? Cuando nosotros estamos expuestos a una situación de estrés muy alto, por ejemplo, ¿no? Lo que genera los nervios estos antes de competir o que entrenamos para una competición con un nivel de estrés muy alto, lo que se está produciendo a nivel hormonal es una liberación de cortisol muy grande. El cortisol es la hormona del estrés y al final es lo que liberamos cuando estamos produciendo... Yo desayuno todos los días eso. Estrés. Estás habituado, ¿no? Con el cortisol. ¿Qué ocurre con esto? Que el cortisol lo que se traduce a nivel fisiológico, a nivel de cuerpo, es contracción o tensión muscular. Nuestro cuerpo reacciona a nivel de tensar los músculos. Esto se ve, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? La naturaleza, cualquier animal produce cortisol. Cuando una cebra se encuentra con un león,
lo primero que hace es activar en la amígdala, activa el sistema de estrés, ¿no? Y hay dos respuestas, o lucho o me enfrento o huyo. Claro. Normal, una cebra va a huir, evidentemente, pero lo que está produciendo ahí es una liberación de cortisol en cascada, que es lo que le permite salir disparada y correr hasta que no pueda más o hasta que el león le coja, ¿no? Entonces, en nuestro caso ocurre algo similar. Cuando nosotros liberamos cortisol de manera muy continuada, lo que se produce en nuestro cuerpo es una tensión muscular muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos entrenando, compitiendo a alto rendimiento con una tensión muscular muy fuerte. Entonces, vas a estar más cerca o puede ocurrir Qué fuerte. que venga una lesión por eso, por esa tensión muscular que se produce. Aparte de que también entiendo que si estás estresado, pues puede que no prestes tanta atención a la técnica también. Sí, y que te puedas una distracción, que puedas hacer algún mal movimiento también. Exacto, también puede influir. La última cosa que te quería comentar, a la hora de cuando terminamos las clases, los coaches siempre felicitan y animan al atleta cuando ha terminado su clase, ¿no? Y eso da un mensaje muy positivo a esa persona, que incluso lo puede, digamos, extrapolar fuera de su ámbito de entreno, y es capaz de hablar con un amigo que que lleva mucho tiempo sin hablarle, o decirle a su pareja cosas que no se atrevía. Es muy importante el deporte y este refuerzo positivo que hacemos aquí en las clases. ¿Qué piensas de ese mensaje que pueden dar los coaches a la hora de cuando una persona está en el centro? Creo que es algo básico y que ayudáis mucho a la gente haciendo eso. En un deporte además como puede ser el CrossFit, que es un deporte muy sacrificado, que entiendo que hay gente que estará muy en forma y muy preparada, pero habrá otra que no, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas, cuesta más, vas a casa con agujetas, ¿no? No te sale bien la técnica, empiezas con menos peso, ¿no? Entonces, yo creo que el refuerzo positivo, ya no solo en el deporte, sino en la vida, ¿no? Si tú haces bien tu trabajo y viene tu jefe y te da una palmadita en la espalda y te da la enhorabuena, creo que sales de allí ese día de trabajar con otra, ¿no? Con otra cara, ves la vida de otra forma, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Si lo hacéis, como lo hacéis, ayudaréis mucho a la gente, más allá del propio trabajo físico o el propio trabajo a nivel de lo que es el ejercicio. Le estáis haciendo ver que puede, ¿no? Que es válido, que es capaz de hacer las cosas, que con esfuerzo se consigue, y creo que todo eso al final se extrapola a la vida y, como dices, pues habrá mucha gente que luego haya salido de allí y haya podido tomar decisiones que antes no se ha atrevido, solo por el hecho de que le hayáis dado una palmada en la espalda y le hayáis validado, ¿no? Y le hayáis reforzado el esfuerzo y el trabajo que está haciendo, ¿no?